empezamos directamente con los fragmentos del texto, ¿les parece? A ver, ¿quién quiere? Los que les pido por favor que vayan leyendo los fragmentos del texto, les pido que prendan la camarita si los podemos ver todos, ¿les parece? Yo voy a apagar mi cámara y les cuento que van a ser famosos porque voy a grabar el video y lo voy a subir. Bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Tampoco somos hoy? Tengo 31 acá. Ah, no, 31 son bastante. No sé si hay algunos que están repetidos, puede ser. ¿Quién quiere empezar? Que no elijo yo. ¿Quién pudo leer algo del texto de...? Está bueno el texto de Harari. Yo se lo mandé a mis amigos. Que no leen ni el horóscopo. Yo leí el Analía. texto de Harari, pero no preparé la actividad. A ver. Y bueno, ya que dijiste que leíste el texto de Harari, ¿querés hacer alguna apreciación? ¿Te llamó la Sí. atención? ¿No te gustó? Me pareció un texto muy interesante y muy llevadero, así que la verdad recomiendo la lectura. Bien, estamos todos de acuerdo en que es muy llevadero. ¿Qué más? ¿Alguien pudo hacer el ejercicio o no? O empiezo yo, si no, ¿eh? Empiezo yo. Por ejemplo, en el primer capítulo dice, eh, yo lo tengo en la versión EPUB, que sería la página 9, en el párrafo, a ver. Bueno, por ejemplo, en el primer capítulo, cuando dice, se llama Un animal sin importancia, ¿no? Que bueno, empieza a hablar de hacer un montón de cosas, qué sé yo. Eh, por ejemplo, en el dice, a ver, déjenme un minuto, ¿no? En el párrafo que empieza diciendo tres revoluciones importantes conformaron el curso de la historia, en la página 8 del EPU, termina diciendo, ese párrafo dice, este libro, fíjense ya, este libro es un dispositivo formal, es un shiffer, es decir, sitúa el texto, digamos, sitúa qué tipo de libro es, cuenta el relato de cómo estas tres revoluciones afectaron a los humanos y los organismos que lo acompañan. Entonces ya ahí es un dispositivo de enunciación, es un shiffer de enunciación, este libro, ¿no? Ya ahí reconoce, por ejemplo, es un dispositivo, digamos, de enunciación. Barthes no lo analiza, o no plantea ningún ejemplo, pero es interesante porque claramente Harari está noticiado del giro lingüístico y su escritura está claramente influenciada, digamos, y la forma expositiva de está claramente, digamos, da cuenta de este giro lingüístico. Después más adelante, en la página 9 de la versión de Pooh, dice, cuando está hablando de los leones, empieza en el párrafo que dice las especies, termina diciendo, presumiblemente todo el que lea este libro es un Homo sapiens. Entonces ya ahí también hay hacia quién está dirigido el texto, ¿no? Casi, digamos, hacia quién está dirigido o quién supone que es el interlocutor de ese texto, ¿no? Que también es una forma de concretar el argumento que él sostiene, digamos, acerca de los Homo sapiens, ¿no? Podría seguir, a ver, en un segundo, De hecho, no estoy seguro de cómo explicarlo con los conceptos de Barthes, pero él habla de un nosotros, o sea, se está denunciando a él mismo y al destinatario como bueno, todos Homo sapiens. Bueno, perfecto. Yo no lo dije cuando analicé la parte de Barthes, gracias porque me hiciste acordar de eso. Él lo que dice que ese nosotros es parte clara de los dispositivos en los cuales se construye ese fenómeno del efecto de realidad. Porque dice que el nosotros, después por ejemplo si ustedes lo quieren contrastar, lo pueden leer con otro texto, digamos, de otro autor que se llama Michel Desserteau, donde él le da otro sentido al nosotros, al concepto de nosotros, porque Michel Desserteau dice que el nosotros se refiere a nosotros la comunidad de historiadores.
un poco respondiéndole a Barthes, ¿no? En la década del 80. En cambio, Barthes lo que va a decir es que ese nosotros, lo que es parte de la ilusión referencial, porque crea un relato, crea una identidad entre el sujeto de enunciación y el destinatario, entre quien escribe, entre el autor y el destinatario, y crea una falsa, digamos, comunidad de referencia, ¿no? Entonces construye, digamos, la referencia a partir de anular la distinción entre quien escribe y el destinatario. Y ahí construye también, con ese nosotros, construye una noción de objetividad. ¿Ah? Es decir, habría una construcción de un concepto de objetividad en el cual no habría duda, digamos, de esa certeza de la referencia, de la existencia de eso real, que sería el objeto de la historia, no habría ninguna duda de esa referencia. Entonces, el nosotros es un Schiffer clave que utiliza. Porque no es que dice yo, y ahí en nosotros, digamos, además también tiene que ver con lo que yo decía antes, es decir, construye la referencia de la objetividad, y en este caso además es tan potente, porque esa referencia supone un elemento de especie, que es tan universal y está tan incorporado, digamos, en nuestra conciencia, digamos, como objetividad, que es muy difícil librarse de él. Es decir, no solamente que el libro habla de nosotros los humanos, sino que está dirigido a nosotros los humanos. Entonces, e inclusive en muchos momentos del texto, de una manera muy hábil, él nombra el año en el que el texto está escrito, que es el año 2013, el texto se publicó en 2013-2014. Entonces, en muchos momentos del texto, él da referencias que tienen que ver con el contexto inmediato de su propia producción. Entonces, desde ese punto de vista, refuerza con todo la idea de que se está refiriendo a una objetividad. Y además, es muy difícil para nosotros pensar que la idea de la especie humana no es una objetividad. Porque tiene que ver casi con nuestra propia... Además, tiene que ver con uno de los principios de la modernidad, es que es el reconocimiento de la subjetividad, ¿no? No sé si ustedes pudieron leer el texto de... Ay, se me fue a la mente. Bueno, el texto que habla un poco de la separación de objeto y sujeto. Bueno, Foucault también habla de eso, de su objeto y sujeto, de cómo la modernidad construye, digamos, un sujeto que observa el objeto, pero al mismo tiempo se observa a sí mismo como sujeto, digamos, ¿no? Construye un lugar de observación, un sitio de observación, de que construye la objetividad a partir de separarse de ese objeto, pero al mismo tiempo se sitúa externamente al objeto y con ello también se ubica a sí mismo el sujeto como objeto de observación. Es decir, ¿no? La modernidad, y además de que eso lo hace por un conjunto de dispositivos, la antropología, la sociología, la criminología, es decir, todo eso son dispositivos de conocimiento que permiten construir la idea de que existe un otro que es igual que yo, pero al mismo tiempo distinto que yo, ¿no? El ser humano, el concepto de ser humano. Entonces, fíjense que acá está apelando, digamos, a un nivel de por un lado, existe la objetividad a la cual nos referimos y a la cual podemos observar, pero nosotros mismos estamos dentro de esa objetividad como sujeto, como especie. Y el nivel, digamos, y es muy potente ese discurso para nosotros de la modernidad. Nosotros podemos tener inclusive conciencia de cómo ese discurso y cómo ese dispositivo fue construido, y eso se lo tenemos que agradecer a Foucault y a otros, bueno, también a Barthes, etcétera, etcétera, pero no nos podemos liberar del todo de eso. Es como que estamos en esa paradoja. Por un lado, reconocemos ser parte de ese nosotros, pero al mismo tiempo también reconocemos la ficcionalidad de ese nosotros, de que ese nosotros es un nosotros producido, creado, construido, ¿no? Y al mismo tiempo hay un giro acá anti-humanista que dice, nuestros parientes vivos más próximos incluyen a los chimpancés, los gorilas y los orangutanes. Ahí hay toda una tensión, digamos, en el humanismo. Es decir, porque por un lado, reconocer la especie como punto de referencia, en un punto, digamos, refuerza la idea de la especie, pero al mismo tiempo, o del sujeto, si querés, para pensarlo más en términos de la modernidad, pero al mismo tiempo nos reconoce como parte de una cadena evolutiva mucho mayor. Entonces, fíjense cómo hay todo un entramado, digamos,
en qué nivel discursivo se está situando el texto. Pero ese nosotros tiene una potencia formal muy fuerte porque es lo que está construyendo la idea de una objetividad. Es decir, ese nosotros nos emparenta, digamos, borra el autor. En ningún momento él habla, digamos, en términos personales. En ese sentido, Barthes sirve para analizar este texto, porque en ningún momento él dice, bueno, estas son mis apreciaciones personales, mis apreciaciones subjetivas, porque justamente el discurso histórico quiere huir del tono personal e intimista, subjetivo y por lo tanto arbitrario, entre comillas, del yo del ensayo. No puede aceptar el yo del ensayo, porque justamente lo que trata de construir la ciencia historiográfica es una objetividad. Entonces, si yo construyo mi relato en primera persona, estoy debilitando la objetividad. Y estoy aceptando, si quiere, la dimensión contingente de mi propio conocimiento. Y uno de los mandatos de la ciencia moderna es que no tiene que ser contingente, sino todo lo contrario, que tiene que ser objetiva. ¿Tá? Entonces el nosotros es una aportación decisiva a la construcción de esa objetividad. Nada más que una construcción retórica. A diferencia de otro dispositivo, como puede ser el uso de las matemáticas o las leyes universales, que ya vimos con Hempel, en este caso el nosotros funciona como ese dispositivo, funciona como dispositivo formal que construye la objetividad del referente al cual se refiere el conocimiento y el relato histórico.